Y hay un tema que, aunque para muchos sea tabú, es más normal Sí, de lo que creemos y que cuesta hablar, como es el que exacto, vas a presentar hoy. exactamente, sí. Hoy vamos a hablar sobre dolor por cáncer, y es a propósito lo traje este tema porque la semana pasada en Argentina fue la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer, que se hace todos los años y justamente lo que busca es concientizar esta problemática y que no quede como algo que le pasa solo a algunos pocos, o esta idea de, bueno, de porque tengo cáncer tengo que tener dolor, que a veces pasa lamentablemente, que no es, o sea, no es tan así, digamos. No, no siempre los pacientes que tienen cáncer tienen dolor. Ahora igual le voy a decir algunas estadísticas como que tengamos una idea, y que lo tengan no quiere decir que tengan que convivir con ese dolor. Entonces esta semana lo que se busca es esto, justamente concientizar, para hablar de este tema que es bastante tabú. Digamos. Ya decir la palabra cáncer hay Sí, gente que le da lo hemos charlado, prurito, ¿no? sí, 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 sí. Se empieza a transpirar, digamos. Sí, sí. Eh, para tener una idea, digamos, el dolor por cáncer al momento del diagnóstico de la enfermedad, las pacientes con dolor, sí, con dolor rondan entre el 30 y el 50%, eso va variando según el momento en el que se hagan el diagnóstico. Y si la enfermedad progresa, a medida que el cáncer va avanzando, la prevalencia o la posibilidad de tener dolor es mucho más alta, digamos, puede llegar incluso hasta un 90% de las personas que tienen cáncer avanzado. Con lo cual es como el síntoma más temido en general por el paciente y es uno de los más frecuentes, ¿sí? de ver. Eh, y lamentablemente, por eso están estos espacios de divulgación, se estima que alrededor de un 40% de las personas, depende de donde lo lea, puede ser más, eh, tienen dolor no controlado o usan analgésicos en dosis no adecuadas para controlar el dolor, y eso es peor en países con, se les dice en la bibliografía como de medianos, de bajos y medianos ingresos, que ahí estamos nosotros, donde el acceso a la salud es más complejo también, o a veces es más difícil, o el poder acceder económicamente a pagar un tratamiento es mucho más difícil. Entonces nuestros indicadores suelen ser un poquito peores que por ahí otros lugares de primer mundo. Eh, Eso como para tener una idea. Y la realidad que lo que duele no es solamente el tumor en sí mismo, o sea, el mismo tumor puede generar dolor porque a veces va como invadiendo otras estructuras, puede invadir un órgano, puede invadir un hueso, puede invadir un nervio, y eso produce dolor de distintas características, sino que también los tratamientos que se usan para tratar el cáncer, ya sea la cirugía, a todos, digamos, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y la hormonoterapia, pueden producir dolor. Es como parte de un, o sea, es un efecto adverso, digamos, de cualquiera de estos tratamientos, pero que es necesario hacerlo para poder tener un tratamiento curativo, digamos, ¿no? Entonces la realidad es que se ven las dos cosas, o sea, no solamente por la enfermedad en sí, sino por el tratamiento de la enfermedad. Y eso también hace que muchas personas el tener dolor sea como un recordatorio de la enfermedad y también una causa de abandono del tratamiento. No quieren seguir haciendo quimio, no quieren seguir haciendo radioterapia porque les duele el tratamiento. Entonces también ahí es importante como tratar de controlar el dolor para que la persona pueda continuar con su tratamiento a largo plazo. Eh, Se ha avanzado mucho en las sí, anestesias y sí, demás. sí, sí. ¿Existe manera de controlar estos dolores? Sí, 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 el tratamiento mejoró un montón. De hecho, ya mejoró un montón, sobre todo porque se empieza a hablar también de esto, que el tratamiento produce dolor, digamos, como antes no se hablaba de estas cosas. Marcatela era antes. Claro, era como, bueno, es esperable porque tenés cáncer. La realidad es que hoy hay un montón de tratamientos para hacer. La línea patrón, la línea madre sigue siendo la misma que hace 50 años atrás, que es el uso de los opioides. El más conocido es la morfina. ¿El Pero fentanilo no es medio para sí, eso el también? fentanilo es un opioide también, sí. Porque es más potente que la morfina. Hay otros, la morfina es como la droga patrón, es por ahí la más frecuente de escuchar, la que conocemos todos por nombre quizás. Eh, Esa es la droga, el medicamento patrón. Hay otros fármacos para tratar el dolor que generalmente se usan como en conjunto, son como ayudantes, digamos, por decir una manera. Algunos Eh, de estos, que ningún enfermo se haga operar por lo que voy a decir yo ahora, pero algunos de estos son muy ricos. sí, Son drogas sí, sí. muy, así, Sí, muy. bueno, de hecho, uno de los grandes mitos en relación a los opioides, el principal, cuando uno dice la palabra, como decís cáncer, cuando uno dice la palabra morfina en el consultorio, lo primero que piensa la persona es que se está muriendo. Ujú. Es como lo más
popularmente es como lo que más suele pasar, y la realidad es que no. Digamos, la morfina se indica no porque la persona, por la gravedad de la enfermedad, sino por la intensidad del dolor que tenga. Yo siempre doy el mismo ejemplo: si yo tuviese una fractura de fémur, porque me tuve un accidente, que es una fractura de un hueso extremadamente grosso, digamos, o sea, que para que se fracture, quiere decir que tengo que haber tenido un golpe de muchísima intensidad, preferiría que o sea, seguramente quisiera que me pongan morfina, pero es porque tengo un dolor de alta intensidad, no porque me estoy muriendo, no, tengo una fractura. En esto el concepto es el mismo, o sea, se da morfina porque la persona tiene un dolor de alta intensidad, no porque necesariamente indique que se esté muriendo. Tampoco vamos a querer cambiar la realidad. Obviamente que hay gente que fallece por cáncer, de hecho es la segunda causa de muerte en adultos en el mundo, con lo cual también hay gente que se muere teniendo cáncer y tomando morfina, pero no es por la morfina. Claro. Y otra de las cosas que también genera mucho miedo es el tema de la adicción a la medicación. Y la realidad, por suerte nosotros no tenemos lo que nos pasa por ejemplo, en Estados Unidos, donde el acceso a los opioides es mucho más fácil. Acá, por suerte, eso no pasa, es bastante caro aparte, y la realidad es que el uso de opioides de manera controlada, con supervisión profesional y por un objetivo que es aliviar el dolor, no tiene un riesgo bajo de adicción, sobre todo si uno tiene una adicción previa, ¿no? Son como por ahí los cucos más grandes. Y lo otro o sea, para el tratamiento, la verdad que leí bastante sobre la Asociación de Oncología Americana, que tiene como una subasociación o un apartado que es de oncología integrativa, que para mi sorpresa fue muy lindo ver que un lugar tan cientificista, por esa manera, piensen en la oncología desde una mirada integrativa. Y ellos plantean que la realidad es que se necesitan otras herramientas para el tratamiento del dolor por cáncer, que no son solamente los fármacos, sino lo que se llaman las medidas no farmacológicas. Y esto tiene que ver porque cualquier tipo de dolor, ya sea un dolor agudo, un dolor crónico y sobre todo un dolor como una enfermedad tan impactante como es tener cáncer, afecta a otras áreas de la persona que tienen que ver con el desarrollo de depresión, de ansiedad, de insomnio, de fatiga, o sea, que tiene que ver más con la esfera psicoemocional, claro, los miedos, todo eso influye en el dolor. O sea, si yo duermo mal, si estoy fatigado, si estoy ansioso, si estoy deprimido por la situación en la que estoy pasando, el dolor va a ser peor. Entonces hay que también trabajar en las otras cosas para que mejore la totalidad de la persona. Sin duda, yo recomiendo a aquel que tenga que pasar una operación así de este tipo, agarrarse todo lo que pueda, desde psicología hasta cuencos, desde masajes hasta saumerio, digamos, todo lo que te puedas ayudar, ayudate. Tal cual. Bueno, lo interesante para mí fue ver que una sociedad americana totalmente apoyada por la ciencia y la industria está diciendo necesitamos hacer medidas no farmacológicas. ¿Y ellos qué dicen? Que la acupuntura sirve, hacer musicoterapia, no solo en poner música en los quirófanos, música cuando vas a hacer la quimio, cuando vas a hacer rayos. Yo te diría que todo lo que te roba la cabeza un rato te sirve, que te vengan a hacer reflexología, que son masajes en los pies, cuando estás entubado, está todo, y ese rato vos te distraes de tu quilombo, exactamente. Y eso es oro ganar ese tiempo. Sí. Sí, de hecho, el arte terapia, por ejemplo, está recontra probado que funciona para mejorar, porque te mejora esto, mejora la ansiedad, te mejoran los miedos, te mejora el estado de ánimo, y eso influye positivamente en la percepción del dolor. Podemos decir que te baja el estrés. Claro. Si no estás con un palo en el culo todo el tiempo sufriendo así te distraes un rato. Claro, tal cual. Perdón el latín. Sí. No entendí muy bien cómo es la frase. Y después otra cosa que, digamos, por un lado es una consecuencia de algo positivo, es que como mejoraron tanto los tratamientos para el cáncer en general, hoy en día la población de personas que sobrevivieron al cáncer, que se les dice así en la bibliografía, es cada vez mayor. Entonces, lo que antes por ahí no se veía tanto, hoy sí se ve que son personas con dolor crónico por cáncer, pero que no es que tienen cáncer en este momento, tuvieron en algún momento cáncer, hoy están en remisión,
y tienen dolor a veces por alguna consecuencia de algún tipo de los tratamientos. Y esos pacientes antes no pasaba tanto, hoy es un pool de pacientes cada vez más grande. Yo escuché que de aquellos que llegan a los 80 años, Sí. el 50% de los varones tuvo que haber pasado un cáncer Sí. y un tercio de las mujeres. Sí, O sea, que si sí. querés llegar a los 80 años, la mitad para Sí. llegar va a pasar un cáncer. Sí, es que sí, es muy alta la prevalencia. Por eso digo, o sea, por ejemplo, es la segunda causa de mortalidad, sacando las cardiovasculares que siempre van a la cabeza. Claro, ¿no? pero yo lo decía en sentido contrario, Sí. doctora, en el sentido de que podés seguir viviendo Sí. y, digamos, Sí. no, hoy ya no es una sentencia de muerte. No, sí, o sea, el tratamiento, antes pensar en hormonoterapia y inmunoterapia no había. Era mucho más acotado, las cirugías eran más invasivas, más grandes, o sea, como mucho más complejas, y lo mismo, las quimioterapias, hoy hay quimioterapias orales, tomas un comprimido, ¿no? O sea, hay de todo, la realidad es que eso mejoró un montón, pero bueno, trae este nuevo pool de personas que decimos, bueno, y ahora esto antes no pasaba, que queden con dolor crónico por cáncer. Y vuelvo a lo mismo, no hay que resignarse a esa idea de que, bueno, porque tuve cáncer es como esto es el precio que tengo que pagar, no. Hay un montón de tratamientos para hacer, está desde lo farmacológico, como dije con los opioides, que es la droga patrón, que lo mismo, o sea, que si yo tomo morfina porque estoy atravesando un dolor agudo por cáncer, no quiere decir que toda la vida vaya a tomar eso, o sea, las cosas son bastante dinámicas. Hay otros medicamentos de ayuda que se dicen como coadyuvantes, digamos, que acompañan, digamos, a mejorar el dolor, y otras herramientas no farmacológicas o farmacológicas, por decirlo de manera, donde también, por ejemplo, entra mucho ahí el aceite de cannabis. Digamos. El uso del aceite mejor se le dice que es un ahorrador de opioides, ayuda a que uno use una dosis menor de opioides y mejora los síntomas de dolor y los síntomas por la quimioterapia, las náuseas, los vómitos, ese malestar. O sea, y como dije antes, bueno, el hacer yoga, el tai chi, todas esas cosas están probadas que funcionan para mejorar el dolor. Y en relación a ahora que dije lo del yoga, la actividad física, también hay un montón de investigaciones que muestran que las personas que son activas físicamente antes del diagnóstico o que mantienen la actividad física durante el diagnóstico y el tratamiento tienen mejor calidad de vida, mejores indicadores en relación al control del dolor y mayor supervivencia que aquellos que son inactivos o no hacen o dejan de hacer actividad física con el que esto también podría ser una recomendación. Si estás bien y sabes que te van a operar en 2 meses, haces gimnasia, ponete cuanto más fuerte estés para enfrentar la enfermedad, más rápido la superás. Tenés como más recursos para enfrentarla. De hecho, hay un montón de lugares donde hoy en día, en los espacios donde se hacen quimioterapias, hay kinesiólogos haciendo actividad física, por ejemplo. Mientras que uno está 4 horas, a veces hay gente que va 4 horas más de una vez por semana, o una vez por semana a hacerse el tratamiento. Esas 4 horas aprovechan para hacer musicoterapia, arteterapia, pintar mandalas, lo que quieran, o hacer actividad física supervisada con un kinesiólogo, ¿no? Está bien. Doctora, si la queremos consultar, ¿dónde la buscamos? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Bueno. Ahí te seguimos en las redes. ¿Y el lugar físico, el consultorio? El consultorio es en Moreno 813, primer piso. Haces todo, ¿no? Haces clínica y homeópata también. Clínica, sí hago dolor, homeopatía, trabajo mucho con cannabis. Hoy fue una mañana de cannabis. Mira. Qué bueno, mucha gente con dolor, sí. Que eso también cada uno es particular, para cada uno hay que buscarlo de una manera. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes.